Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en tu programa favorito, ¿Qué pasó entonces? Estamos siempre los días miércoles y los días domingos para que conozcas un poco más acerca de nuestra historia. Y el día de hoy pues tenemos a un invitado especial, siempre consideramos que es parte de todo el equipo de trabajo de ¿Qué pasó entonces? Me refiero al Máster Jesús de las Heras. El Máster Jesús de las Heras pues, es historiador y aparte de eso tiene una amplia trayectoria en la historia cultural, en el arte, en la historia del arte. Realmente es una persona que siempre está constantemente en acción. Y eso nos agradecemos que haya dejado parte de ese tiempo para estar con nosotros. ¿Qué tal, maestro? Muy bien, muchas gracias, compañero Arnulfo. Es un honor poder estar con ustedes este día aquí. Bueno, y siempre el honor es nuestro y considere de ya que usted es parte de nuestro equipo de trabajo de ¿Qué pasó entonces? ¿No? Agradezco eso. Bueno, o sea, hay un tema que vamos a desarrollar el día de hoy, es un tema que, bueno, el maestro Jesús de las Heras lo ha manejado muy bien y lo ha sabido dar a conocer a la gran cantidad de población que nos mira. El patrimonio bicentenario de la independencia al presente, maestro de las Heras. Sí, pues entonces, al hablar de nuestro patrimonio, hay que reconocer que este puede estar siempre en un estado de vulnerabilidad, ¿verdad? Porque requiere de que las personas se comprometan en su salvaguarda, en su protección. Y vamos a ver cómo los últimos 200 años han visto en nuestro país una serie de patrimonios que en algunos casos se han conservado muy bien, pero en otros momentos han sufrido transformaciones que han dañado los inmuebles y al punto de haber pérdida de los mismos. Y eso es una de las cosas que, objetivos que tenemos en nuestro programa es de preservar, de mantener este patrimonio y algo importante, maestro Laceras, nadie ama lo que no conoce y ese es el objetivo de este programa del día de hoy. El patrimonio está clasificado y eso hace que se conozca mejor este patrimonio. Así es, podemos ver en pantalla entonces que el patrimonio cultural de nuestra nación, como de cualquier parte del mundo, puede clasificarse en aquello que podemos tocar, ver, medir, pesar, que es el patrimonio tangible o material, y también el patrimonio inmaterial o intangible que está construido sobre la base de las ideas, del pensamiento, saberes, de música, de técnicas, de gastronomía, etcétera, pero que no es palpable, como lo vemos en el patrimonio material. Interesante es que nosotros generalmente apostamos porque patrimonio cultural es aquel que podemos medir, que podemos ver y tocar, y ese generalmente se daña mucho. Y en el caso del patrimonio inmaterial también sufre pérdidas irremediables en la medida de que no está sistematizada adecuadamente su conservación. Entonces, imagínate que nosotros decimos ruinas de Copán. Nadie niega que es parte del patrimonio cultural, no solo de la nación, sino de todo el mundo. De todo el mundo. Sí. Pero tratar de imaginar el desenvolvimiento del día a día de las personas que habitaron ese lugar, o cómo una madre maya le daba le cantaba, ¿verdad?, a sus hijos, esas son cosas que ya se han perdido en el tiempo. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros logremos proteger en el presente va a asegurarse para las futuras generaciones. Y eso es lo importante. Y de alguna forma u otra, maestro Lacera, sabemos que el gobierno, la misma Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene también estas políticas culturales. Así es. Entonces, estamos viendo que se conjugan dos formas de protección de nuestro patrimonio, la que tiene el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que es la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, que se conoce como 220-97, y por su parte la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es una de estas universidades vanguardistas a nivel de América, porque cuenta con una política cultural que de hecho el 30 de octubre tiene 3 años de aprobarse ya emitido en la Gaceta, ¿verdad? Entonces la política cultural va a tener un proceso de revisión el año 2022
y va a quedar permanentemente para esa salvaguarda. Allí podemos notar nosotros que hay una gran cantidad de bienes que ha tutelado la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en cuanto a esculturas, pinturas, fondos bibliográficos y que están atesorados en todo el país, en todos los centros universitarios regionales. Como ejemplo en pantalla de este patrimonio de la universidad tenemos precisamente los fondos documentales y bibliográficos. Aquí podemos ver una fotografía de su fundador, ¿verdad?, que es el padre José Trinidad Reyes, y a pesar de ser parte de una publicación desde 1955, todavía la fisonomía del padre Reyes es para muchos desconocida. Entonces, también aquí en pantalla podemos ver una parte pequeña de la escultura que hizo este insigne hondureño que es Mario Zamora y que está precisamente en Ciudad Universitaria, en Tegucigalpa. Quiere decir que todos estos patrimonios, y digo patrimonios en plural porque no es una sola construcción que debemos de manejar y hacer, refuerzan lo que es la identidad colectiva de la sociedad hondureña. Hace unos años atrás, maestro Lacera, yo tuve la oportunidad y el privilegio de poder clasificar algunas de las piezas que eran parte pues, de la colección de la universidad que las tenía el padre Reyes, porque la costumbre de la gente era que encontraban algún artefacto histórico y qué nivel de conciencia que lo llevaban a la universidad y para que la universidad pues, hiciera su trabajo científico. Y qué interesante porque hay piezas prehispánicas, piezas de la colonia, piezas de la época republicana y cómo se fue manteniendo todo esto. Y documentos importantes como el que vemos ahorita del Acta de Independencia, ¿no? Es correcto. Y nosotros como historiadores que somos, tanto tú como yo, pues hemos tenido esa feliz participación en lo que es nuestra historia, bien sea a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras o del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que al final tiene que servir ese patrimonio para educar a las futuras generaciones y estar precisamente al servicio de esa sociedad. En pantalla entonces el Acta de Independencia es uno de los documentos más importantes de cara a la independencia de Honduras, porque sabemos perfectamente bien que el 15 de septiembre de 1821 se va a dar en el Palacio Nacional en Guatemala el Acta de Independencia, pero en ese momento va a ser la transcripción de José de Cecilio del Valle llevada a imprenta y con ese documento ya impreso y rubricado por la nueva autoridad que era don Gavino Gainza, va a llegar a las ciudades principales de toda Centroamérica. ¿Qué ocurre cuando llega a Tegucigalpa? Pues Dionisio Herrera, quien está a cargo de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa en ese momento, pues hace esta acta de Viva la Independencia. Y aquí podemos ver en un mapa de Honduras entonces cómo los pliegos de independencia no llegaron a un solo lugar. Y eso es lo que quería tratar de dejar demostrado, porque generalmente hablamos los pliegos de independencia en Comayagua, en Tegucigalpa, el 28 de septiembre, y como si no hubiera participación o festejos o el reconocimiento de esta actividad por otras ciudades de nuestro país. Y más bien vemos que Gracias fue la primera ciudad en que llegaron los pliegos de independencia un día 22 de septiembre, es decir, a la semana de haberse redactado y firmado. Y así, el 28 de septiembre de 1821, llegó a Comayagua y Tegucigalpa simultáneamente el mismo día, y en el siguiente mes empieza a llegar a otras ciudades de Honduras, como ser, por ejemplo, el caso de Santa Rosa de Copán, de Omoa, que fue un día 2 de octubre, y después van llegando a diferentes lugares. A veces se nos vuelve curioso que en los principales centros que nosotros mencionamos y que
De hecho, hay publicaciones como la que hizo de 4 centros de arte colonial provinciano hispano-criollo en Honduras, el doctor Mario Felipe Martínez Castillo, que menciona generalmente Tegucigalpa, Comayagua, Gracias y Choluteca. Y como que ya no hay mucho más de qué hablar, pero estamos entonces encontrando que hay amplia información que nos está identificando que las ciudades que conocemos hoy en día, o la mayoría de ellas, ya tenían una participación política activa. Sí, pues incluso como usted mismo lo menciona en el mapa, está muy claro. Ciudades como Santa Rosa, Omoa, Trujillo, Juticalpa, Danlí y Santa Bárbara. Y sé que muchas de las personas que nos miran y que han estudiado, están en las escuelas o colegios, universidades, pensaban que solo, como usted mismo lo mencionó, solo Tegucigalpa y Comayagua. Así es. Entonces vemos que eso no es correcto. Ahora, me parece necesario investigar más porque yo sí pienso que en todas las comunidades debió haber llegado esta documentación. Y sería interesante abordar la forma en que ellos hicieron festejos o se unieron al mismo. Lo que sí se menciona acá son ciudades que eran económicamente importantes o históricamente ancladas en el tiempo, ¿verdad? Entonces, de ese primer lugar donde vemos que llegan los periodos de independencia es precisamente a la ciudad de Gracias, en el departamento del Empira, y esto es como una referencia de algunos inmuebles que son significativos para la población. Recordemos, por ejemplo, que la fortaleza de San Cristóbal tiene una construcción del siglo XIX, aunque los torreones que se hicieron y la parte defensiva de la misma es posterior. Entonces no es que cuando se dio la independencia se veía esto, sino que es parte de ese espacio que se va transformando con el tiempo. Definitivamente. Bien, vamos a hacer una breve pausa para seguir hablando de este tema tan interesante que es el patrimonio bicentenario de la independencia al presente, con nuestro invitado especial, el máster Jesús de las Heras. Y recuerda siempre estar con nosotros en comunicación y vernos en nuestras redes sociales como STVE Telebásica. Ya regresamos, no nos cambien. Patrimonio del Bicentenario, de la Independencia al presente, máster Jesús de las Heras. Y es que este patrimonio, y lo vimos en el primer bloque, maestro Las Heras, viendo esta acta de independencia que llega, bueno, no solo a Comayagua ni a Tegucigalpa, sino ya usted lo mencionó muy bien y lo ubicó en el mapa, lugares como Moa, Trujillo, Danlí, Santa Bárbara, son documentos ya bicentenarios. Creo que es una motivación para aquellos colegas que quieren investigar un poco buscando esas fuentes primarias acerca de esta acta de independencia que llegó a las diferentes comunidades, porque son documentos bicentenarios. El Comayagua es un lugar interesante porque en la época de la colonia estaba la gobernación, estaba la máxima autoridad colonial, maestro Las Heras, y era como el punto central, el eje central de la administración de la colonia en Honduras. Eso es correcto, compañero Arnulfo. Y lo que podemos ver es que al momento de la independencia de Centroamérica, que no es solo de Honduras, es Comayagua la capital de nuestro país, ¿verdad? Y lo que tenemos que ver entonces es que tanto Comayagua como Tegucigalpa tenían una importancia. Y esa importancia, en este caso de Comayagua, es administrativa y es superior a la importancia económica que tenía por su parte la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Recordemos que hubieron tensiones incluso entre Comayagua y Tegucigalpa debido a que la forma administrativa pasa a ser una intendencia donde Comayagua pasa a controlar toda la provincia. En esta lámina podemos ver como uno de los edificios que tuvo un uso administrativo durante el fin del periodo colonial ha pasado a incluirse también en papel moneda recientemente, en ocasión del Bicentenario, pero queremos dejar sentado
que esta construcción fue alterada arquitectónicamente en los años 40 en la administración de Carías y que el edificio que conoció Dionisio Herrera, que conocieron otros personajes de cara al momento de independencia, era algo completamente diferente, una construcción techada, con la teja vista, con el alero saliente, y las decoraciones que nosotros vemos sobre puertas y ventanas no existieron. Entonces, al haber hecho el papel moneda, hubiera sido más interesante una reconstrucción histórica de cómo fue visto en su momento. Es decir, si colocas personajes y los pudiéramos llevar al momento histórico de 1821, ese edificio no lo reconocerían porque tiene profundos cambios y modificaciones. Y esa es la Comayagua de ese entonces, y lo comentaba, así que cómo ha habido una metamorfosis, ¿no? en la arquitectura de Comayagua. Por ejemplo, en este caso, como vemos estas imágenes. Sí, y nosotros vemos donde actualmente funciona la alcaldía, tiene precisamente ese uso. Desde el espacio original vemos un alférez real, Juan Nepomuceno Fernández Lindo, que estaba precisamente en la elaboración, en el diseño de esta construcción, y en la fotografía nueva dentro del espacio que es el parque y plaza, porque combina perfectamente bien ambos, ahí aparece una campana, y esa campana es la que se tocó cuando llegaron los pliegos de independencia. Entonces allí es como un referente de ese paso histórico, ¿verdad?, para la sociedad hondureña en lo que fue la capital de la provincia de Honduras. Lo que sí hay que recordar es que fue más moderada la actuación de cara a la independencia por Comayagua, porque era precisamente un desquebrajamiento de la unidad político-administrativa que existía hasta entonces, no así el caso de Tegucigalpa, que lo abrazó con mucho ánimo. En esta imagen podemos ver incluso esa columna de la Constitución que va a ser erigida en 1812 y el plano, el diseño que se hizo previo a su construcción. ¿Dónde está? Pues está precisamente frente a la iglesia de la Merced, que es la construcción más antigua de orden religioso que tiene la ciudad de Comayagua. ¿Se podría decir, maestro Laceras, que en esta iglesia de la Merced se dio la primera misa oficial en Honduras? Fue la primera catedral. Entonces, no tanto como misa oficial, ¿verdad? Okay. Pero recordemos que desde antes ya habían construcciones perecederas, aunque eso ya nos remonta un poco al periodo colonial. Así es. Y hay que ver que esta construcción es importantísima porque ya es la primera obra no perecedera, ¿verdad?, que se va a mantener en el tiempo y que funcionó como catedral durante 150 años aproximadamente. Incluso este monumento de la Constitución, mucha gente le llamaba la famosa picota, ¿no? Así es, porque era un lugar de fusilamiento, pero recordemos que el origen de la palabra picota es para las personas que son ahorcadas. Y en este caso, la columna de la Constitución eran fusilamientos con arma de fuego. Definitivamente vale la aclaración porque sí, hay muchos mitos, leyendas en torno a esta columna. Bueno, si nos vamos entonces a los llanos de Santa Rosa, que es como se conocía inicialmente, o Santa Rosa a secas, pues es otro de los lugares que vieron ese proceso de nacimiento de la independencia a través de los pliegues de independencia que llegaron precisamente en inicios de octubre de 1821, y es una población que ya tenía un recurso económico bastante fuerte derivado de las rentas del tabaco. Recordemos incluso que la salida o el derrocamiento de Dionisio Herrera en 1827 va a obedecer precisamente a que hay una idea en el estado de Honduras de que las rentas del tabaco se reinviertan dentro del estado, ¿verdad? Entonces eso fue visto como un acto de traición
por el gobierno central radicado en Guatemala, y de allí vino ese proceso de desquebrajamiento centroamericano. Estos grabados que usted muestra son importantes porque es cómo se miraban las ciudades en ese entonces. Por el caso de Tegucigalpa para 1852. Así es. Entonces, nosotros estamos viendo en esta obra que apareció de William West y ampliamente difundido y utilizado. Es una estampa preciosa, ¿verdad? Y que nos enseña más cosas. Porque no solo estamos viendo esos 3 inmuebles religiosos, en el fondo, pequeñita, se ve la torre de la iglesia de San Francisco, que está unida al convento de San Diego de Alcalá. También vemos en el extremo izquierdo la iglesia de Nuestra Señora de la Limpia Concepción, que esa fue demolida después de un incendio que la dañó y la dejó en un estado ruinoso. Y obviamente la actual catedral de San Miguel Arcángel, que era la iglesia parroquial desde su construcción y por muchísimos años, ¿verdad? Pero también estamos encontrando ahí una actividad, un festejo o una celebración religiosa que nos enseña nuevamente lo que veíamos en nuestra clasificación del patrimonio, ¿verdad? Que hay actividades que son de orden inmaterial, pero que logran perpetuarse en el tiempo a través de estas manifestaciones que sí son materiales, como un dibujo, una estampa, o si hayamos música en la actualidad y la podemos grabar, pues entonces eso ayuda a perpetuarla. Siempre dentro de Tegucigalpa, en la parte superior izquierda, se puede ver ese lugar que va a evolucionar hasta llegar a ser el Congreso Nacional, y me interesa mucho esa imagen porque corresponde al lugar en que en 1832 el padre Reyes daba sus primeras clases de gramática latina. El año que viene a radicarse en Honduras y en Tegucigalpa es precisamente cuando inicia sus clases privadas, y posteriormente todo ese recorrido que nosotros vemos, hacer la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, que va a ser la Academia Literaria y que evoluciona finalmente a ser nuestra universidad, ¿verdad? Entonces, en ese edificio posteriormente funcionó ya para 1887 la presidencia, ¿verdad? Entonces esa fue la casa presidencial, era un inmueble propiedad de Marco Aurelio Soto. Entonces ahí empezamos a reconocer transformaciones, no solo de uso, sino también constructivas, ¿verdad? O arquitectónicas. Y quise dejar una estampa que es ya de varias décadas o de una década para ver ese cambio. Sabemos que incluso hubo una petición de que se creara como un palacio para el Congreso, pero tiene su importancia histórica, su reconocimiento de parte de la sociedad. Entonces hay que ver hasta qué punto debemos tener ideas más mesuradas. Para 1880 se habla de que, Marco Aurelio Soto cambia la capital de Comayagua a Tegucigalpa. Y hay una serie de espacios, vamos a decir, religiosos que se van transformando, porque muchas de las plazas llevaban nombres de quizás de santos, apóstoles, algo parecido en la Tegucigalpa de aquel entonces. Así es. Tenemos que pensar que la transformación de la ciudad de Tegucigalpa obedece a su nuevo carácter político como capital de Honduras, que obligó a una reutilización de espacios, pero que también va de cara a estas nuevas ideas en las cuales la sociedad se volvió laica, ¿verdad? Se volvió ajena muchas veces a la herencia no solo religiosa, sino a la cultura propia del periodo colonial. Entonces, este para mí es un momento de ruptura, de desquebrajamiento de la herencia colonial que hasta entonces había pervivido. Y aquí podemos ver en este espacio, que era el antiguo convento de San Diego de Alcalá y la iglesia más antigua de Tegucigalpa, la iglesia de San Francisco,
cómo va a ser transformado en un cuartel, que va a ser el cuartel de San Francisco, y ya desaparece la idea de las plazas coloniales, son sustituidas por parques, y los parques, incluso todo su ornato, va a ir siendo transformado. Las cruces atriales que teníamos frente a las iglesias van a ser sustituidas o eliminadas y colocadas esculturas de personajes emblemáticos, y cambia entonces el nombre de ese espacio anteriormente religioso por el nombre de un personaje. Aquí vemos un ejemplo del daño cruento que podemos hacernos, ¿verdad?, entre nosotros mismos, cuando en un intento de golpe de Estado al presidente Luis Bográn, hecho por precisamente el comandante de armas de Tegucigalpa, don Longino Sánchez, hubo un ataque al cuartel San Francisco y tratando de sacarlo de ahí y capturarlo. Sin embargo, él ya había huido porque hizo una apertura en una de las paredes posteriores. Recordemos que este edificio en 1847 había sido la primera sede de nuestra universidad. Y después estamos viendo estos virajes tan tristes, ¿verdad?, para la historia nacional. Definitivamente. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Ya continuamos con el tema y usted no nos cambie. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de un tema muy, pero muy interesante que tiene que ver con el Bicentenario. Patrimonio del Bicentenario de la Independencia al presente con el historiador Jesús de las Heras. Y es que toda esta transformación, maestro de las Heras, nos llama la atención porque Tegucigalpa cómo ha ido cambiando, ha ido evolucionando hasta nuestros días. Así es. Aquí tenemos un buen ejemplo de ello. Y es un antiguo convento, como ser la Merced. Recordemos que el convento mercedario es significativo para las misiones evangelísticas del periodo colonial, y que de hecho cuando nosotros vemos cómo se conforman las ciudades coloniales, hay una iglesia parroquial céntrica junto a la plaza, y en las partes más externas de esa población aparece el convento mercedario o el franciscano. Entonces, eso nos permite conocer el tamaño de la población original de cada ciudad, o en este caso de Tegucigalpa. Quiere decir que era una población pequeñita, Tegucigalpa. Aquí hemos visto que el edificio colonial, que se remonta a la primera mitad del siglo XVII, tuvo un embellecimiento de su fachada. Es una fachada neoclásica en el presente, y ha tenido diferentes usos, ¿verdad? Entonces, además del uso religioso, pues hemos visto que fue el segundo espacio donde va a existir la Universidad de Honduras. Y allí acaba de ser en este año 2021 terminada la restauración de este inmueble, que va a tener un uso social, público y siempre de tipo educativo. Y ahí podemos ver esa imagen interna, ¿verdad?, de su espacio. Entonces, quise mostrar cómo en una imagen aparece todavía como Galería Nacional de Arte, y en este momento, pues ya vamos a verlo como el Paraninfo Universitario Bicentenario en conmemoración a estos 200 años. Otros de los espacios que hay que mencionar que vieron este proceso de independencia, obviamente van a ser las plazas, parques, todos los edificios religiosos están felizmente conservados, digo, salvo muy raras excepciones o muy puntuales cambios. Entonces, por eso tal vez no hay una mención directa a cada una de nuestras iglesias, sino al uso que le hemos ido dando en el tiempo. Y sí me interesa mucho en este espacio que va a ser de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Tegucigalpa, porque siempre fue un espacio de mercado, un espacio en el cual
había incluso una fuente para que pudieran ir a beber los animales, ¿verdad? Porque recordemos que las actividades de mercado necesitan una recua de mulas o burros de carga, etcétera, y era allí mismo donde se hacían esas actividades. Recordemos también que para las festividades de la ciudad, en honor a San Miguel Arcángel, este es uno de los espacios privilegiados o de mayor utilización. Entonces la gente sentía más comodidad en estar precisamente en este espacio frente a la Iglesia de los Dolores que en otras plazas. Y eso hace que haya incluso un fondo para la comunidad, para las personas que llegan en cada ocasión. Podía variar un mínimo de 65 pesos plata desde el periodo colonial, se utilizaba solo para alojar a las personas en las casas de corredores, ¿verdad? Que tuvieran un lugar donde pernoctar, ¿verdad? Entonces son cosas interesantes de ese periodo. Y todavía en la actualidad se nota ese movimiento comercial en la zona, ¿no? Eso está permanente, es muy cierto. Entonces ya vamos viendo cómo la plaza colonial, que en un intento de cambio de cara a la independencia, se volvieron parques. Esos parques pues llevan un proceso de ornato, de refrescamiento, si se quiere, y vemos en el periodo de la Reforma Liberal, ya para finales del siglo XIX, cómo se manda a hacer estos encargos a los Durini, ¿verdad? Para que trajeran estas esculturas de mármol de Carrara de los personajes emblemáticos de la nación. Entonces así vemos cómo llega la escultura de Francisco Morazán, de José Trinidad Cabañas, de el Padre Reyes, de José Cecilio del Valle, que van a embellecer todas estas plazas. Usted, maestro Lacera, sabemos que también es un artista. Ese mármol de Carrara es quizás de los mejores que hay en el planeta, ¿no? Es de los materiales más nobles, que es precisamente Carrara, Italia, y el trabajo no es que sea más fácil para el artista, sino que es el que tiene menos alteraciones con el paso del tiempo. Entonces, por eso es un material muy demandado y tenemos ya sobre 600 años de estar utilizándolo. Quiere decir que las betas son importantes. Otra de las cosas que nosotros podemos evidenciar, y no solo de Tegucigalpa, sino de todo el país, es que la herencia colonial, según la importancia de cada una de las ciudades, según su vitalidad económica, pues permitía tener casas de 1 o 2 plantas, ¿verdad? En el caso, entonces, por ejemplo, de poblaciones mineras, vemos más cantidad de recursos económicos vueltos y dispuestos para la sociedad que vive ahí. Es interesante cuando podemos ir a Yuscarán o incluso los pueblos de indios como Camasca, que son casi en su mayoría edificaciones de 2 plantas. ¿Qué pasa? Con la llegada de terremotos, va a haber legislaciones desde 1773-74 que están pidiendo que las construcciones sean de 1 sola planta. Entonces ya no es que sea una situación de tipo económico, sino por una necesidad de enfrentar las adversidades. En este caso vemos mucho, como en el ejemplo de la lámina inferior derecha, que está presente las casas con su teja vista, con su alero visto, y también a partir del siglo XVIII pues encontramos ese otro estilo que es el neoclásico, más simple, una fachada lisa. Lo que veíamos en el Museo Arqueológico de Comayagua, por ejemplo, que es el que aparece en las láminas de 200 lempiras, esa es la fisonomía. Tuvo que haber tenido su teja vista y su alero también visto. Entonces, ¿qué pasó? En los años 40 vamos a perder mucha cantidad del patrimonio de Tegucigalpa porque se obliga a que sean eliminados los
aleros y las tejas. Entonces, ¿qué le sucede a una pared que es de adobe y que puede presentar filtración? Termina destruyéndose. Entonces se quiso cambiar ese estilo propio de la colonia por lo que vemos en la parte derecha, que sería una fisonomía más simple, más limpia, en principio, un estilo diferente. Una de las plazas o parques que ha sufrido transformaciones ha sido el Parque Central, maestro. Es correcto. Y esta bella fotografía, ahí podemos notar como referencia la escultura de Francisco Morazán, que nos evidencia que esto era lo que se veía frente a la parroquia de San Miguel Arcángel. Entonces son edificios, las samaritanas, son construcciones que reflejaban la importancia y la riqueza arquitectónica que tuvo Tegucigalpa. Y si vemos en el presente, pues hay un cambio tremendo, ¿verdad? Y hay una pérdida de este tipo de inmuebles. Y aquí Morazán está viendo hacia el sur, que es el estado original, ¿verdad? Así es. Entonces, ese es uno de los cambios que ha tenido, ¿verdad? Y también las 4 estaciones que aparecen mucho en fotografías de la época, ¿verdad? Desde el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Acá vemos la transformación de esa antigua casona, ¿verdad? Que funcionó como el Café de París y hoy es un edificio administrativo y con un uso comercial. Diferentes casas particulares en la Tegucigalpa de antaño, ¿no? Bueno, aquí tenemos que estas son construcciones heredadas desde el periodo colonial y sin embargo hay muy pocos ejemplos en la actualidad preciso a que han cambiado su uso, se han demolido. Por ejemplo, ahí tenemos en la izquierda la de la familia Morazán, que también funcionó como archivo y biblioteca nacional, ahora un espacio al que se le ha devuelto ese lucimiento original al ser el Museo Morazánico. Y la casa de la familia Bonilla, recordemos que Policarpo Bonilla es precisamente allí donde se hace el origen del Partido Liberal de Honduras. Algo interesante dentro de las leyendas, de los mitos. Hace unos años atrás yo tuve oportunidad de estar en la casa de un exalcalde de Honduras, de Tegucigalpa, perdón, que era Henry Merriam. Entonces, vive en una casa antigua en la famosa Cuesta del Empiac. Entonces, decían que el señor que se la vendió, como era como el cuarto dueño, una vez dice que regresó y porque él hizo unas mejoras dentro de la casa, internas. Y llegó y le dijo, encontró el tesoro, le dice. ¿Cuál tesoro? Le dije, aquí hay un tesoro, porque aparentemente también todos los predios de ahí, de toda esa zona de la fuente y todo ahí, eran propiedades de Policarpo Bonilla. Y no es descabellado, y no solo de los Bonilla, es que todo el mundo tenía la conciencia y la convicción de que sus bienes estarían mejor resguardados si los escondía, no en un sistema bancario. Y además de esos procesos graves, como vimos en alguna toma de 1890, cómo quedó ese inmueble. Entonces, nosotros encontramos que había inestabilidad política. Entonces, muy probablemente en todas estas casas puede haber algo, pero para nosotros la riqueza es el poderla conservar, no el buscar una moneda, eso no tiene mayor sentido. Aquí vemos uno de los edificios que ha tenido también profundas transformaciones en su fisonomía como en su utilización, que es precisamente lo que surge cuando se traslada la capital de Comayagua a Tegucigalpa, se hace una extensión a lo que era la ciudad colonial de Tegucigalpa hacia el barrio abajo y ahí aparecen varias edificaciones como el Hospital General, que posteriormente pasó a construirse un segundo nivel y es el Palacio de los Ministerios. Y en la actualidad que nosotros lo conocemos como el Museo para la Identidad Nacional. Otra de las edificaciones bastante emblemáticas de nuestro pasado colonial en Tegucigalpa
es la Real Casa de Rescates o Casa del Cuño, que posteriormente pasó a ser la Tipografía Nacional en 1898 y ahí continuó por más de un siglo y actualmente es la Biblioteca Nacional. Entonces, es interesante que esta construcción es precisamente pensada como un banco en el periodo colonial y que sus ventanales eran expuestos. En las modificaciones que se hicieron en el periodo de Carías, pues se obligó a que toda la forja, todos los enrejados de hierro estuvieran a nivel de la pared o desaparecieran. Entonces eso causó también una transformación bastante odiosa, si se quiere, a lo que era el ornato de la ciudad. Y es que todo estaba concentrado en la Tegucigalpa de aquel entonces, porque también estaba la Casa de la Justicia, o la que se conoce como el Tribunal de Justicia, ¿no? Y muy cerca de ese espacio, ¿verdad? Entonces, aquí vemos esa edificación que era precisamente una vivienda particular, propiedad de Ramón Rosa, y que ellos vendieron para el ejercicio público una vez que se trasladó a la capital. Aquí podemos ver ese mismo ejemplo, como en la fotografía de la izquierda aparece la ventana con toda su decoración y ya después de la obligatoriedad de eliminar los ventanales. Ya queda a nivel de pared y la parte de piedra que está en la parte inferior también es eliminada. Entonces, mucha de la vistosidad de estas edificaciones se ha perdido. Bien, vamos a hacer una breve pausa para continuar con este tema tan interesante, hablando de este patrimonio bicentenario. Ya regresamos, usted no nos cambie. Patrimonio bicentenario de la independencia al presente con el Máster Jesús de las Heras. En todas las ciudades o todas las capitales en la Centroamérica colonial, republicana, Maestro de las Heras, Tegucigalpa destaca por ese tipo de construcciones. Incluso hay una tendencia a los conocidos palacios. Eso es verdad. Y recordemos que desde el periodo colonial Tegucigalpa había sido la ciudad más cara de Centroamérica. Entonces, se nos dice que incluso se llegó a inflar, ¿verdad? A sobrevalorar muchos de los productos porque había una riqueza minera. Ajá, y sin embargo, si lo pensamos, las ciudades que no sean mineras en ese momento van a tener una economía a veces hasta de subsistencia. Lo que sí encontramos presente en Tegucigalpa es que es la ciudad de las canteras. Hay mucha piedra que permite el embellecimiento de sus construcciones mínimamente en los detalles junto a las puertas, junto a las ventanas, o como vemos en la Torre del Telégrafo, que toda la construcción está hecha en esta cantera roja o piedra roja. Y lo que tú dices es correcto, los palacios. La idea de la modernidad, de la ilustración, viene de la mano del refrescamiento de formas constructivas derivadas desde el siglo XV en Europa y que se vienen a implantar precisamente a la ciudad capital. Recordemos también que la Torre del Telégrafo va a estar asociada a ese importante desarrollo tecnológico en su momento. Pensamos entre 1894 en delante, como la vanguardia de las tecnologías, ¿verdad? Entonces, posteriormente se va a unir una nueva sección, que es la que nosotros conocemos como Palacio de Telecomunicaciones, pero que originalmente el espacio más antiguo es precisamente el que está en la esquina. Y junto con la parroquia San Miguel Arcángel y catedral ahora metropolitana, pues van a ser las dos construcciones más elevadas de toda la ciudad. Uno de los grandes problemas, Maestro de las Heras, quizás en la época republicana,
fue el tema de los cementerios. Así es, y recordemos incluso que lo que estábamos viendo hace un momento, el Hospital General, muy pronto fue desplazado al lugar que hoy vemos como San Felipe, porque debía estar suficientemente alejado de las poblaciones. En el caso del Cementerio General, entonces se hizo en la sección de Comayagüela, ¿verdad? Y en ese espacio es que va a tener esta construcción muy, muy rica, muy, muy bella, ¿verdad? Y que todavía continúa como el cementerio más antiguo en uso, ¿verdad? Que tiene esta región. Y lo que le hace peculiar a Tegucigalpa, ¿no? Un tribunal de justicia, una casa de rescate, una casa presidencial y ahora un presidio también. Así es, entonces era ya una forma de modernizar a esta ciudad, ¿verdad? Entonces el presidio de Tegucigalpa, vemos en esta fotografía del anuario estadístico, el Padre Vallejo, que apareció a finales del siglo XIX y que muy tristemente en la actualidad ha sido dañada y casi perdida por completo. Entonces, eso es lo que estamos evidenciando acá. Hay algunos ejemplos, entonces, en todo este recorrido que hemos estado haciendo de los últimos 200 años y cómo algunas construcciones están saludables, están siendo cuidadas. Y ahí podemos mencionar las iglesias y templos de la ciudad y de otras ciudades, no así los edificios particulares. Y los públicos, menos. Los puentes son también importantes, ¿no? Y aquí el puente mayor, que ese sí es verdaderamente una construcción bicentenaria, maestro. Es correcto, y es precisamente en 1821 cuando se hizo la construcción del puente por la última autoridad colonial, que va a ser el capitán general don Narciso Mayol, y de allí es que deviene ese nombre de Puente Mayol. Tenemos la estampa de la publicación que hizo William Wells en Exploraciones y Aventuras en Honduras para verlo en 1857 y en una fotografía muy interesante, muy pintoresca, ya desde Comayagüela. Entonces, ahora donde tenemos y se levanta el antiguo Banco Central de Honduras, veamos que es una fisonomía muy bonita entrar a esa ciudad con construcciones de 2 plantas, ¿verdad? Entonces eso atestiguaba la riqueza de esa época colonial de la que eran herederos y también unió y permitió que la ciudad de Comayagüela y Tegucigalpa pudieran crecer ya más uniformemente. Cabe destacar que el alcalde Narciso Mayol fue el último alcalde colonial, ¿no? Y Morazán fue su asistente durante un tiempo, ¿no? Así es, y también Dionisio Herrera, que don Narciso Mayol lo quería tener un poco vigilado, entonces la mejor forma era tenerlo a su lado como empleado. Y incluso Mayol reclamaba que ganaba poco y que aquí la ciudad era muy cara, ¿no? Así es. Sí, te comentaba. Esas vivencias son importantísimas y creo que debemos hacer un rescate, porque aunque nos parezca anecdótico, tenemos un sustento que es muy privilegiado y que va a permitir a las futuras generaciones interesarse. Pero si esto es algo muy frío, no va a suceder eso. No lo vamos a cuidar, que es lo que tú decías en un inicio. Entonces, aquí que se sepa, Comayagüela era una ciudad aparte, independiente de Tegucigalpa. Ahora es impensable desde nuestra visión presente, pero recordemos que es hasta mediados del siglo XX que se fusionan ambas ciudades. Entonces, esta fotografía que aparece en la Iglesia Inmaculada Concepción frente al Parque La Libertad, y tenemos en la actualidad la Escuela Nacional de Bellas Artes en uno de sus costados. Tenemos también el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Me parece genial recordar que aquí es donde dio su primera misa el Padre Reyes, ¿verdad? Cuando llegó a la ciudad. Fue la iglesia que lo recibió, ¿verdad? Exactamente. Sí. Así es.
Se podría decir que esta iglesia, era la iglesia de los indios de Comayagüela. Es correcto. Y siempre tuvo un sentido peyorativo para la población española de Tegucigalpa. Pero si lo piensas, hoy en día, es que realmente allí descansa la economía de la ciudad. Tegucigalpa no estaría muy feliz si perdiera el control sobre Comayagüela. Entonces, lo que vemos que junto con estas obras de ornato que están en Tegucigalpa, también llega a Comayagüela como esta que es alusiva a la libertad y que fue mandada a traer por la presidencia de don Marco Aurelio Soto. Y allá el edificio de la alcaldía de Comayagüela, que pasó a ser posteriormente la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y esta sería otra obra de mármol de Carrara, ¿no? Es correcto. Tiene las mismas formas constructivas, las bases. De hecho, ya tenemos en mármol de Carrara las inscripciones. Y solo se utilizaba piedra de cantera roja en el caso de Tegucigalpa, y acá tiene un sistema constructivo un poquito diferente porque evidencia más el mármol. Tristemente, ahí puedes notar que hay un vandalismo en todas las obras escultóricas de la ciudad. Y ya no es el personaje, porque la libertad que te ha hecho, ¿verdad? Entonces, es parte de los retos que tenemos como sociedad para mejorarnos a nosotros mismos a futuro. En Danlí, allí podemos ver que Danlí es otra de las ciudades donde llegó los pliegos de independencia. Antiguamente la casa consistorial de 2 plantas pasó a ser el edificio de la alcaldía durante el siglo XIX, y eran poblaciones que, si tú ves en la fotografía superior, no tiene una densidad poblacional visible, ¿verdad? Porque ese es el mero centro de la población ahorita. Pero sí alrededor, ¿no? Exactamente. Entonces hay una dispersión de pobladores que se dedican a actividades agrícolas, generalmente. Incluso a veces los estudiantes confunden, uno dice la cabecera del paraíso, dice Danlí inmediatamente, ¿no? Sí. Realmente Yuscarán, pero sí se ve la importancia de la ciudad de Danlí. Es correcto, y Yuscarán tiene una arquitectura increíble, y es una cápsula de tiempo, y sin embargo hoy no la trajimos porque estamos evidenciando algo de las poblaciones a las que sí llegaron los pliegos de independencia que hemos detectado, ¿verdad? Un día lo invitamos para que nos dé una plática referente a los pueblos mineros de Honduras. Sería muy interesante, y ahí podemos involucrar también a la ciudad de Yuscarán. Totalmente de acuerdo con sus comentarios. Bueno, muchas gracias, sí. Y Omoa, de hecho, ahorita estas son estampas que están en línea para el disfrute de todas las personas que quieran hacerlo, a través de algo que se llama la Gavia, que es la Galería Virtual de las Artes, que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha ido recogiendo. Entonces son exposiciones de estampas de diferentes personajes y tiempos, y seleccioné algunas que tenían que ver con esta población de Omoa, que es bastante austera, ¿verdad? Y sin embargo sabemos que desde el primer proceso emancipador antes de la independencia estuvieron del lado de esa independencia, ¿verdad? Y no de mantenerse sujetos al gobierno colonial, porque los puertos, recordemos, tienen una actividad económica. Así es. En el caso de Trujillo, la misma situación. Son lugares que tienen un desenvolvimiento económico más saludable que una población del interior que pueda estar dedicada exclusivamente a la agricultura. Entonces son, al igual que las poblaciones mineras o tabacaleras de Honduras, las que estuvieron en primer momento de acuerdo con el proceso emancipador y de independencia. En el caso de Juticalpa, ya en el oriente de nuestro país, aparecen estampas de William Wells. Recordemos que estuvo muy interesado en el descubrimiento de filones de oro y sobre todo de
de ver cómo ingresaban capitales norteamericanos a hacer ese tipo de actividades. Y es un poco de su fisonomía en lo que sería Juticalpa, ¿no? Y ya en Santa Bárbara vemos que hay bastante riqueza en sus construcciones. Esta es una fotografía ya del siglo XIX, pero obviamente sus construcciones datan desde el periodo colonial y hay una concentración del poder en la ciudad, pero con representación de múltiples espacios ya rurales. Bueno, realmente todo este recorrido en esta Honduras bicentenaria nos ha ayudado a darle mayor importancia, maestro, a todas estas obras y siempre decimos, nadie ama lo que no conoce. Realmente para poder identificar, para poder valorar, hay que estudiarlas. Así que su mensaje a todas las personas que nos ven referente a este patrimonio bicentenario. Bueno, yo diría que somos una sociedad privilegiada que ha construido con mucho esfuerzo a través de estos 200 años de independencia y mucho más atrás en el tiempo, su propia identidad. Entonces hay que hacerla prevalecer, hay que unirnos, aprender, querer lo que tenemos y al valorarlo vamos a merecerlo también. Con sus comentarios, reflexiones, nos ayudan a poder darle ese valor que usted menciona y siempre agradecido, maestro Las Heras, por haber aceptado nuestra invitación. ¿Qué pasó entonces con esos temas tan interesantes? Realmente hemos estado aquí en el estudio muy concentrados, aprendiendo más. Es decir, estamos reaprendiendo estos temas y vale la pena que pues los demos a conocer. Y a ustedes, no olviden pues, que estamos en nuestras redes como STV Telebásica para que pues estés al tanto de todos estos temas que hemos estado desarrollando, sobre todo en este año del Bicentenario, ¿no? Y pues recordarles que la historia es fundamental en los grandes países y no digamos en el caso de Honduras. Así que pues no me queda otra que agradecerles su tiempo por haber escogido estar con nosotros esta hora. Ramírez de la Costa y nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto.